Vamos a hablar acerca del reactivo limitante. El reactivo limitante es aquel que se encuentra en menor proporción en la reacción y es aquel que define la cantidad de producto a obtener. El reactivo limitante normalmente es el reactivo más costoso o aquel que se quiere consumir a toda costa por alguna razón. Si se emplea la siguiente analogía para definir quién es el reactivo en exceso y reactivo limitante para la elaboración de un sándwich, sabemos que si un sándwich lleva 2 rebanadas de pan, 3 rebanadas de jamón y una rebanada de queso, y si se cuenta en la cocina con lo siguiente, que fueran 6 rebanadas de pan, 12 rebanadas de jamón y 5 de queso, vamos a calcular cuántos sándwiches haríamos. En este caso, de acuerdo a la proporción que se definió arriba de la diapositiva, se necesitarían 3 rebanadas de jamón, 2 rebanadas de pan y una rebanada de queso para formar un sándwich. Por lo que entonces solamente podríamos formar 3 sándwiches. Y entonces nos quedaría un excedente de rebanadas de jamón y rebanadas de queso. De esta analogía deducimos que el reactivo limitante serían las rebanadas de pan. Entonces, el reactivo limitante es aquel que, de acuerdo a estos cálculos estequiométricos, forma la menor cantidad de producto, puesto que si lo hubiera hecho el cálculo con las rebanadas de jamón y las rebanadas de queso, estaría yo esperando, en el caso de las de queso, 5 sándwiches, y en el caso de las rebanadas de jamón, pues 4 sándwiches. Pero no es así, en realidad solamente podría formar 3 sándwiches. Entonces, el reactivo limitante es aquel que forma la menor cantidad de producto en una reacción de acuerdo a lo que se tiene de materiales y en realidad la cantidad que voy a obtener de manera real. El reactivo limitante, si lo hacemos como un ejercicio, como este ejemplo, en donde se colocan 10 gramos de amoníaco y se hacen reaccionar con 10 gramos de dióxido de carbono para poder producir urea, de acuerdo a la reacción que se contempla aquí en la diapositiva, se tiene que entonces 2 moles de amoníaco con una mol de dióxido de carbono reaccionan para poder formar una mol de urea. Aquí nos piden que calculemos quién es el reactivo limitante y cuánta es la cantidad de urea producida. Entonces, si sabemos que se colocan 10 gramos de cada sustancia, de cada reactivo, lo que nos van a pedir es la cantidad de urea a poder producir. Para eso necesitamos partir primero siempre de las proporciones mol. Y de acuerdo a la estequiometría y de esta reacción que está bien balanceada, se sabe que entonces 2 moles de amoníaco reaccionan con 1 mol de dióxido de carbono para dar 1 mol de urea y también formar 1 mol de agua. En este caso el agua no es de nuestro interés, por lo tanto lo vamos a dejar fuera de algunos cálculos. Entonces, para poder transformar esa masa que se tiene en el recipiente y de la cual queremos nosotros saber con las masas propuestas, saber qué cantidad de urea se va a formar, necesitamos transformar las proporciones mol a proporciones masa. Para eso se necesita entonces el peso molecular de cada sustancia. En el caso del amoníaco serían 17 gramos sobre mol, en el caso del dióxido de carbono 44 gramos sobre mol y de la urea 60 gramos sobre mol. Para esto vamos a tener que multiplicar la proporción mol por el peso molecular para poder obtener la proporción masa de cada uno de los componentes de la reacción, ya sea de reactivos y de productos. Entonces, 2 moles de amoníaco con el peso molecular nos van a decir que en realidad se necesitan 34 gramos de amoníaco y en el caso del dióxido de carbono, 1 mol de dióxido de carbono por el peso molecular del dióxido de carbono, que se encuentra 4 gramos sobre mol, van a decirnos que por cada 34 gramos de amoníaco se van a requerir entonces 44 gramos de dióxido de carbono. Y de acuerdo a estas proporciones masa, y con estas proporciones masa, se estarían formando entonces también 60 gramos de urea. Ya sabiendo las proporciones masa, es posible entonces definir cuánta cantidad de urea vamos a producir. Y si ya sabemos las proporciones masa. Entonces, para el caso del amoníaco, que tenemos 10 gramos, si yo lo multiplico por la proporción masa, es decir, si sé que entonces por cada
34 gramos de amoníaco se generan 60 gramos de urea, con los 10 gramos de amoníaco estaríamos formando entonces 17.647 gramos de urea. Por el contrario, por otra parte, más bien, con el dióxido de carbono que se tiene, si se hacen reaccionar completamente, estaríamos formando entonces lo siguiente. Por cada 44 gramos de dióxido de carbono consumido, se estarían formando completamente 60 gramos de urea, lo cual esto nos daría un total de 13.63 gramos de urea. Ahora, ¿cómo identificamos el reactivo limitante? Bueno, el reactivo limitante es aquel que dijimos que nos va a definir la cantidad real a obtener de producto y es el que normalmente da la menor cantidad de reactivo producido o de reactivo producido. Es lo que nos va a limitar la cantidad por producir. Por lo tanto, en realidad el dióxido de carbono, y de aquí deducimos de esta ecuación, que es el reactivo limitante. Y entonces, como el otro en teoría estaría produciendo 17.647, sería el reactivo en exceso, estaría produciendo una mayor cantidad. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Bueno, pues porque para poder hacer reaccionar todo el amoníaco, de hecho necesitaríamos mucho más dióxido de carbono, de acuerdo a la proporción masa. Y aquí estamos viendo que en realidad el dióxido de carbono es el que produce la menor cantidad de producto, por lo cual nosotros lo identificamos como el reactivo limitante. Ahora, ya podríamos nosotros decir que entonces el reactivo limitante, como hemos dicho, en este caso sería, y de acuerdo a las proporciones propuestas, es de el reactivo limitante sería el dióxido de carbono. Pero si nosotros queremos calcular el rendimiento de la reacción, por ejemplo, y si de manera experimental se obtuvieran 12.38 gramos de urea, aquí nos piden entonces, de acuerdo a este nuevo inciso, es calcular el rendimiento de la reacción, rendimiento porcentual en masa de la formación de urea. Aquí tenemos este rendimiento experimental, este 12.38 es, digamos, de acuerdo a lo que se hizo de manera experimental en el laboratorio. Si esto es lo que nosotros obtenemos de manera experimental, rendimiento experimental es lo que nosotros obtenemos en el laboratorio. Ahora, de acuerdo a lo que se proponen, que se colocaron 10 gramos de amoníaco y 10 gramos de dióxido de carbono, ya se mencionó anteriormente que de acuerdo a los cálculos se obtenían 13.63 gramos de urea. Esto es lo que se espera de manera teórica. Ahora, para poder calcular el rendimiento de la reacción, necesitamos considerar esta fórmula en donde nos dice que el rendimiento porcentual se puede obtener dividiendo el rendimiento obtenido en gramos de lo que se obtuvo entre el rendimiento esperado de acuerdo a los cálculos estequiométricos y esto multiplicado por 100. De acuerdo a estos datos, el rendimiento esperado obtenido sería 12.38 gramos, que esto fue lo que se obtuvo de manera experimental. Y de acuerdo a los cálculos que hicimos de manera teórica, se esperarían en realidad 13.63 gramos. Y si esto lo multiplicamos por 100, nos da un total de 90.83. Y como podemos ver, bueno, pues fue menor al 100%. Normalmente las reacciones químicas no tienen rendimientos porcentuales del 100%, porque puede haber formación de subproductos, puede haber pérdidas también por evaporación, en el caso de que sean volátiles, o algunos gases, o algunos disolventes, algunos que tengan una presión de vapor que los haga ser muy volátiles. Por esa razón pueden tener un rendimiento inferior al 100%. Y en este caso pues se nos salió de 90.83, lo cual es un rendimiento bastante alto. Recordemos que también pues, puede ser por adhesión también a las paredes del recipiente en donde se lleva a cabo la reacción. Recuerden ustedes que también pueden ver estos videos fuera de línea descargando una aplicación que se llama YouTube Go en Google Play para poderlos descargar en su celular y poderlos ver fuera de línea y poderlos llevar a donde quieran. Yo les recomiendo que la descarguen para que puedan ustedes ver los videos fuera de línea. Y bueno,
pues esto sería todo. Les agradezco su atención y nos vemos en clase.